chicos, las caras. ¿Te va? Bueno, sí, es verdad. Pensar que tenían la edad de nuestros alumnos, por ejemplo, que reclamaban el boleto estudiantil, ¿no? Eran del centro de estudiantes, justamente. Solamente reclamaron el boleto estudiantil. La idea, ¿no?, era de que los militares los tomaron como subversivos. La escuela era un espacio en donde había activismo político y bueno, eso no estaba permitido en ese momento, o sea que los secuestraron, los torturaron y los desaparecieron. La realidad es que a la fecha no se sabe dónde están los cuerpos. Bueno, chicas, tenemos que citar a los desaparecidos, ¿no? Sí, a los desaparecidos, obvio. Los desaparecidos no pueden faltar. O sea que ahí tendríamos que agarrar, ¿qué te parece, obreros de fábricas? Obreros. Sí, a ver si tengo un par de chicos que se copan, los voy a buscar. ¿De fábricas? Bueno. ¿Y cómo representamos? Porque son tanto los sindicatos y los operarios y la gente trabajadora que fue secuestrada, que podríamos escribir algunas empresas, no todas, porque fueron muchas durante todo el país, pero bueno, con la cantidad, con el número de los desaparecidos de cada empresa. ¿Te parece? Bueno, bien, bien, sí. ¿La anotaste? Sí, yo estoy anotando. Bueno, ahí. Voy anotando. Perfecto. Una consulta, vos sos profe de arte. Bien, Sí. hubieron un montón de cuestiones con el arte, con la música, no se podían expresar. Muchos de ellos tuvieron que exiliarse. Sí, pero ¿qué pasó con todos estos obreros primero? A ver, ya citamos. Vamos imaginando, Nico, vamos bien, creo que vamos bien. Ahora sí, vos decís que agarremos la cultura y la censura, los medios de comunicación. ¿Me parece? Bueno, dale. Los medios de comunicación, los perseguidos, sobre todo el arte, los músicos, muchos de ellos que fueron exiliados, obviamente para salvar su vida, ¿no? Y también de la cultura tenemos a escritores, a maestras. Vos sabés que yo acá en la 18 había una maestra que fue maestra mía, primaria, que se llamaba María Cristina Cornú, que era la hermana de Víctor Heredia, el músico. ¿Qué pasó del rey? La realidad es que a ella la secuestraron junto a su marido, estaba embarazada de 4 meses, nunca aparecieron ni el bebé ni ellos, no saben qué pasó con todo. Desaparecieron los 3, porque no se sabe si el bebé nació, si es que nació. También ahí me parece que si hablamos de cultura tenemos que meter a los estudiantes universitarios. Y en ese punto también me va la idea de que cada facultad tuvo cierta cantidad de desaparecidos, ¿no? Sí. Algunas facultades los números son asombrosos. Podríamos pegar unos carteles con los Podríamos números hacerlo con carteles para conmemorarlos. mientras vamos pegando la cantidad y el número de los desaparecidos. Porque a veces el número es lo que te da más impresión. ¿Vos sabés algo que me preguntaba Ali? ¿Viste que siempre hablamos de madres y abuelas de Plaza de Mayo? Por ejemplo, madres y abuelas que reclaman la identidad de sus hijos, de sus nietos. ¿Dónde estaban los hombres, no? No había padres, no había abuelos. ¿Por qué? ¿Habrá sido porque ellas los parieron? No sé. ¿Sabes a quién le podemos preguntar? ¿A quién? A Gastón, profe de historia. Dale. Vamos a buscarlo. Sí. Dale. Ahí está, mirá, la Gastón. ¿Por qué siempre hablamos de madres y abuelas? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buena pregunta y es una pregunta que responderla es compleja, así que voy a tratar de hacer lo posible. ¿Por qué son abuelas y madres de Plaza de Mayo y no son hombres? Bueno, lo más lógico sería responder que porque eran las fundadoras, eran muchas de ellas mujeres y muchas eran viudas, pero eso sería un poco más simplista y no respondería al contexto que estaba viviendo, lamentablemente, vivía en nuestro país. Lo cierto, en mi opinión, y creo que la mayoría de los historiadores coincidirán conmigo, es que esa cultura, al igual que la de hoy, era extremadamente machista y minimizaba
lo que podían hacer las mujeres si se organizaban y combatían juntas. No eran un peligro las mujeres. Para la dictadura no eran un peligro, pero evidentemente lo eran, porque lo que lograron fue histórico, y creo que me quedo corto. Pero la respuesta más simple o corta que podría dar para no estar extendiéndome horas y horas hablando es que la cultura machista de aquella época permitió de alguna manera que las mujeres puedan organizarse y salir a luchar por sus hijos y nietos. También se puede agregar, ¿no?, que si los hombres salían a organizarse, era mucho más posible o mucho más probable que hubiesen sido reprimidos de manera mucho más directa. Eso no quiere decir que las mujeres en aquella época no hayan sido reprimidas o perseguidas por la dictadura, pero en menor medida que si hubiese sido por el género masculino. Espero haber podido responder la pregunta porque es bastante compleja. Sí, sí, totalmente. Bueno, wow, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Se han visto, por ejemplo, muchas imágenes, representaciones de las mujeres enfrentando directamente a las fuerzas militares. Algunas estaban embarazadas. Es muy Increíble. Algunas se llevaron a sus bebés. Algunas nacieron con sus bebés en cautiverio. ¿Quiénes fueron las que reclamaron estos bebés? Obviamente que aparecieron las madres caminando en círculo. Primero se concentraban, pero bueno, como los militares no permitían que se concentraran, les dijeron que no se quedaran quietas. Concentraciones no había. Estaría buena una canción en ese momento. ¿Quién se acaricia este país? No estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que así, ¿sabes? El trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese fuego que te hace feliz. Pudieron ir para buscar data de sus hijos, de sus nietos, de los que habían nacido, de los que no. Muchas fallecieron ya. De hecho, antes de ayer creo que falleció una de ellas. La búsqueda sí, porque la realidad es que después de 50 años todavía siguen en pie las organizaciones que ellas armaron y muchos siguen apareciendo. No recuerdo la verdad el número de nietos. El pañuelo blanco dejó de ser un pañuelo, un pañal, porque al principio era un pañal el que se colocaba en la cabeza, ¿no? Pasó a ser un símbolo, no de Argentina solamente. En el mundo las conocen. Un símbolo de lucha, ¿no? De fuerza, que trasciende ese pedazo de tela, ¿no? Que representa ese enfrentamiento frente a las fuerzas militares. ¿Sabes qué pensaba que podíamos agregar algo más? Viste que se sabe que en Moreno, en la provincia, ¿no? En Merlo, Ituzaingó, hubieron centros clandestinos de detención, ¿no? Y eran secuestros, no fue una guerra, como decían, eran secuestros violentos. Fue un abuso de poder. Sí, aparte los hacían todos de noche, por lo general. Fue un genocidio, tal cual.
¿Sabés lo que falta hacer? Me parece que habría que agregar una cartelera, algo visual, con un buen mensaje, que nos ayude a apoyar la idea de por qué es importante hacer memoria. Bueno, a ver qué podemos hacer. Tratemos de transmitir el mensaje a los pibes de que la memoria no es algo para mayores o para las personas que vivieron esa época, como yo. Bueno, no, pero es importante hacer memoria de hechos así. O sea que, bueno, busquemos la forma visual. Vamos bien, yo creo que vamos bien. O sea que... Bueno, voy a buscar un par de pibes a ver si se ponen a escribir algo y hacemos una cartelera. Dale. ¿Sabes que hay un texto que encontré el otro día y que me parece que puede ir así como palabras? No sé, no tengo ganas de meter un discurso en el medio. Bueno. ¿Lo leo? Léelo. ¿Lo leo? Los que sobrevivieron han dado y siguen dando testimonio de una época de nuestra historia que no debemos olvidar. Estaría bueno tener una canción de fondo de Paquita, ¿no? En ese momento. ¿Representativa? Sí. Y en este punto escuchar. Hoy, hablar de represión, de violencia, de tortura, nos lleva a identificar quiénes la ejercen y contra quiénes. La democracia se nutre de derechos. La violencia es la goma de borrar. El arte ha contado la historia en la literatura de una carta, en la melodía de una canción de Charlie, en la actuación de un grupo de chicos de un colegio, ayudándonos a ejercer la memoria de un tiempo que tenemos la obligación de recordar, aunque no nos guste, obvio. Pero para poder vivir en libertad de pensamiento, de credo, de ideología y sobre todo de justicia social, tenemos que tener memoria de lo que pasó en el presente para vivir un futuro. ¿Te parece? Me parece muy interesante. Por eso es que hablamos de memoria, ¿no? Esa palabra tan significativa. Es importante seguir hablando tras 50 años del golpe. ¿Qué te parece? ¿Sabés que, escúchame, ¿sabés que el otro día volví a ver la película 1985? Sí. ¿Viste el final? ¿El del alegato? El del alegato, de Darín. ¿No te parece interesante volver a escucharlo? El alegato de... Pará que le pido un presa a ver si me puede pasar. Lo organizamos. El final, ¿te parece? A partir de este juicio y de la manera que propuso, no cabe la responsabilidad de tener la paz pasada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás será la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Nunca más. Fuerte. Bueno, me parece y me imagino que al final aparezcan todos los pibes que participaron, todos los chicos, cada uno en su rol, que se pongan frente al colegio y que se termine con una canción. ¿Qué canción sería? No lo tengo muy claro. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y vuelven. Todo está guardado en la memoria
Todo está guardado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba banal? Todo está grabado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. ¿Sabes, Nico, qué me pasa? La frase se me ocurre. A ver. Si fueras un desaparecido, querrías que hagan memoria y a través de la verdad pediría justicia. Bueno. Vos sabés que mientras escribíamos todo esto, yo me fui imaginando a todos estos pibes haciéndolo. ¿Te pasó? Sí, pero ¿vos crees que se compara? Yo creo que sí. No sé, ya veremos.